El gobierno confirmó la pronta extradición a Chile del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena desde Brasil. Para profundizar en el tema nos acompaña Claudio Martínez, director de Gendarmería, el 30 de diciembre de 1996, fecha en que Hernández Norambuena, junto a otros 3 exfrentistas, se fugó de la cárcel de alta seguridad. Señor Martínez, bienvenido a Canal 24 Horas. Muchas gracias. A ver, partimos aquí en la presentación, tenemos que remontarnos 23 años atrás. Sí fue. Esa es justamente esa fuga en la que al final a usted le cuesta la salida de Gendarmería. Cuéntenos un poquito cómo fue esa jornada, cómo fueron esos minutos, cómo se vivió un escape histórico en nuestro país. Bueno, este es un hecho tan inesperado que yo hoy día he visto algunas declaraciones que hice en ese momento y ¿Se arrepiente? No. No, me sorprende un poco una tranquilidad enorme que tenía frente al tema, porque nadie me informa de esto. Ocurrió lo siguiente. Yo iba manejando mi vehículo, estábamos pensando que era el día antes del Año Nuevo. Estaba planificando ir a ver a mis padres a Chillán, y en la radio del vehículo escuché una conversación donde se hacía alusión a un helicóptero. Entonces le pregunté a mi escolta qué frecuencia era ella. Y me dice, es de seguridad. Y a mí no me cupo ninguna duda que algo grave estaba ocurriendo. Por lo tanto, yo llamé, pregunté qué pasaba y ahí fui informado. No alcanzaron a informarme a mí. Y eso me permitió probablemente enfrentar esto de una manera bien transparente, porque yo comprendí, y siempre comprendí en estos casos, que era mejor transparentar todo en un hecho tan grave y no tratar de bajarle el perfil. Por lo tanto, cuando me llaman tanto el subsecretario de Interior de la época como el ministro de Interior... Ahí estaba Belisario Velasco, Belisario Velasco, él muy tranquilo, Carlos Figueroa un poco más nervioso. Yo, francamente, le dije con toda crudeza lo que había pasado, y eso como que situó el problema ya en lo que venía, que era una eventual recaptura y examinar con más detención. Porque cuando usted llama, ¿qué es lo que le dicen? ¿Cuál es la información que le entregan? Cuando yo llamo al jefe de seguridad y le pregunto qué está pasando, él me informa. Dice... Para mí no fue una sorpresa. O sea, no fue una sorpresa el que me dijera que... ¿Ni siquiera en el modo? No, cuando dice helicóptero de azul y blanco, en la radio de comunicación interna, o sea, yo comprendí que algo estaba ocurriendo muy grave porque me dice, es seguridad. Un helicóptero no tenía nada que hacer en Gendarmería en ese momento. De modo que asumí de inmediato el hecho extremadamente grave porque, claro, se iban ahí los asesinos de Jaime Guzmán, que era lo que le ponía a esto un contenido político además enorme. Entonces, cuando me llama Belisario Velasco y cuando me llama Carlos Figueroa, yo estaba bien informado y por lo tanto me anticipé un poco a decir lo que había pasado sin ningún ánimo de poder bajar el perfil. Y a continuación me dirigí primero a la cárcel de alta seguridad. Ahí en el mismo sitio me di cuenta de más o menos lo que había ocurrido. Recogí las vainas de unas varas de arroz de 9 centímetros, que eran las que llevaban en la M16 arriba del helicóptero, y luego me dirigí a La Moneda, donde había en ese minuto un ambiente de shock, realmente. O sea, fue un escape cinematográfico como nunca se haya visto en la historia penitenciaria de nuestro país. O sea, un helicóptero que se ubique por encima de la cárcel de alta seguridad, que baje un canasto, que se suban 4 sujetos, que desde arriba del helicóptero se dispare, como usted decía, arma de alto calibre. Y en ese minuto uno recuerda que se pensó justamente que desde tierra, uno podría decir, esto tuvo que haber estado apoyado desde abajo. Bueno, eso es muy discutible porque... No, en ese digo, la discusión de ese minuto, eso a la larga de la historia... porque después resulta que, cierto, hay una grabación de un preso común que está en el recinto lateral, digamos, porque la cárcel de alta seguridad es una pequeña cárcel que está dentro de una cárcel madre, que es la penitenciaría. Eso la hacía ser muy segura en cualquier fuga. Una cárcel que hoy día la alta seguridad que no existe como tal. Bueno, ahí hay un tema. En ese momento se concibió así. Y cuando se produce este tremendo escape o rescate, como digo yo, no estaba ni siquiera en la memoria histórica de Gendarmería, ni siquiera en el país, ni los servicios de inteligencia fueron capaces de anticipar que esto iba a pasar. Por lo tanto, el factor de sorpresa aquí fue fundamental. Entonces hay una grabación que la está grabando un preso de la penitenciaría, no de esa cárcel, y la grabación se puede encontrar y esto duró 58 segundos. Entonces el factor sorpresa impidió algún tipo de reacción que la hubo, pero fue menor, dada la magnitud no solamente de la operación, sino que previo a ello los artilleros del helicóptero, entre los cuales iba el comandante Emilio, que hoy día está preso en México,
ellos hicieron permanentemente un barrido sobre los puntos de guardia en las garitas que habían y mantuvieron a raya la reacción posible de los gendarmes. Ahora, en ese momento, hoy día ya pasó esto, probablemente se pueden tomar algún tipo de precauciones. Los gendarmes que están en la muralla, ellos permanentemente están vigilando algún tipo de escape o incidente en el borde de la cárcel, por lo tanto... Algo perimetral. No tienen, naturalmente, armamento antiaéreo para poder derribar un helicóptero, tampoco una protección adecuada para sufrir o resistir un ataque aéreo, por lo tanto, fue totalmente impensado y el factor sorpresa y la destreza del piloto, hay que decirlo, fueron fundamentales para que esto tuviera éxito. O sea, en el fondo el principal factor para que esto resultara de esta manera es que no estaba contemplada esta posibilidad dentro de los distintos escenarios que seguramente tenían en ese momento de fuga. Nosotros había un periodo de cierta tranquilidad. Esto era a final de año, que son momentos propicios que los presos suelen usar para intentar fuga. Esto es el día antes de Año Nuevo. Cuando la guardia está baja, uno podría. Así es. Pero nosotros teníamos una cierta prevención que se podía producir un rescate, como se dice, a la mexicana, que significa derribar con explosivos los muros y sacar los presos a sangre y fuego. Nosotros pensamos que algo de eso podía ocurrir. No porque tuviera información, sino que por la conducta previa a los presos, que durante 6 meses fueron muy poco conflictivos. Eso nos tenía en alguna medida en alerta. Y si uno observa las fotos de la época y algunos videos, se da cuenta que teníamos sacos de arena alrededor en la entrada de la cárcel de seguridad por la eventualidad de un tipo de ataque de este tipo, de esta naturaleza. Lo que no ocurrió fue algo muy distinto, pero también hay que decirlo que aquí en el proceso previo, digamos, esta cárcel alcanzó a funcionar como tal antes de este escape del año 94, 95, 96, 3 años. Justamente hoy día en Crónicas Periodísticas se contaba un poco cómo fue el presidio acá de Mauricio Hernández Norambuena, mientras estuvo en esta cárcel cerca de 3 años y medio. Era un sujeto bastante tranquilo, incluso muy respetuoso, decían, de toda la institución, de los gendarmes, al revés de los otros que se escaparon, que muchas veces tuvieron muchos problemas con gendarmería. Él en particular, ¿usted le tocó alguna vez conversar con él, estar con él, o saber más o menos cuál fue su comportamiento dentro de la cárcel de alta seguridad, insisto, en estos 3 años y poco más que alcanzó a estar detenido? Sí, nunca estuve con él personalmente, pero sí teníamos información coincidente con lo que ha salido hoy día en alguna prensa, respecto a que era un tipo de buena conducta, era un tipo que mantenía un cierto orden, no se enfrentaba ni producía problemas con el régimen. Incluso hay momentos dados, tengo alguna información porque estoy preparando... ¿Y eso era normal en los presos, una persona tan quizás metódica, tan ordenada? Lo que uno ve incluso en la entrevista que hoy día existen, del que se le han hecho en Brasil, lo que uno ve en él una personalidad bastante cerebral. La entrevista hay que pensar que está un régimen durísimo en Brasil. Y sin embargo se ve un tipo bien íntegro, muy tranquilo. No se quiebra. No se quiebra. Ahora, eso probablemente le hace soportar esta prisión. Ahora, en este caso también hay un tema interesante. Aquí hay 2 hechos que son determinantes. Uno es el rescate, pero hay uno previo. El año 1994, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados visitó la cárcel y después recibió en una reunión, antes de recibir a la ministra de Justicia y al director de Gendarmería, que era Soledad Alvear en ese momento. Claro que sí, a las voceras, que eran mujeres, de los presos, entre ellos Lorena Astorga, que era su esposa o pareja de Mauricio Hernández. Y a la salida de esa reunión, declaran ellas que se sienten muy gratificadas de la buena recepción que tuvieron por parte de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué significó esto? Hubo una resolución unánime, firmada por todos los miembros de la Comisión, desde la UDI hasta el Partido Socialista, en el cual consideraron que esta cárcel atentaba en alguna medida con los derechos humanos. Eso significó un quiebre del régimen inicialmente diseñado. No se usó nunca más el locutorio, se permitieron visitas conyugales y de otro tipo, de modo que eso naturalmente que facilitó la planificación de este rescate. Sí, permitió la coordinación, que se la entregara coordinación, información que no pudieron... la visita conyugal, obviamente, que ya era imposible de poder, ¿cierto?, detectar algún tipo de información o conversación. De modo que yo creo que ese día, cuando la Cámara de Diputados emitió ese informe y logró que el gobierno modificara el régimen, ese día yo creo que la cárcel empezó a dejar de ser una cárcel de alta seguridad. Claudio, en su trayectoria como director de Gendarmería, usted escribió un libro, justamente, esto no es promoción, pero es un libro que me tocó leerlo, que es muy interesante sobre lo que fue la construcción de Punta Peuco, todo lo que costó, en el fondo, fue años de transición durísimos para nuestro país, el significado de, por ejemplo, que Manuel Contreras fuera a la cárcel, que Pedro Espinosa fuera a la cárcel, pero al final este episodio
Usted cuando recibe esa llamada por teléfono y recibe esta información, usted dice, aquí, como director de Gendarmería, hasta aquí llegué. Derechamente, usted, más allá de quién fuera el culpable, pero esto políticamente le costaba su salida sí o sí. Lo que yo pensé, entre paréntesis, este caso se cruza, hay un par de años que son paralelos con la construcción de Punta Peuco y el encarcelamiento de Manuel Contreras. Y en el libro que usted señala, en la última... Ahí lo deja... Sí, es que ocurrió lo siguiente, y ahí está, en el libro yo lo cuento esto, en el libro de Punta Peuco, que una vez que fue Manuel Contreras, ingresó a Punta Peuco, se produjo realmente un pic. Ese fue, yo diría que fue el triunfo de la democracia, del Estado de Derecho. Y al día siguiente, naturalmente, que una sensación enorme de vacío, porque pasábamos años muy intensos, que se sumaban a lo de la cárcel de alta seguridad, porque en algún momento dado estaban en conjunto. Sin embargo, nosotros lo teníamos muy separados en términos de gestión. Y ahí hay un subdirector que me dice, Claudio, tienes que renunciar. Me dice, ¿por qué? Le digo yo, después de esto no hay nada que vaya a superar este momento. Y tenía razón. Desde el punto de vista de la gestión de un director de Gendarmería que le tocó notificar personalmente a Contreras que estaba preso, eso a mí me tocó vivir esa... En Talcahuano. En Talcahuano. Y me dijo, nada, todo lo que venga a ser pérdida. Bueno, 1 año o 2 meses después vino este rescate y significó mi salida de Gendarmería. Ahora, estas dos cosas, un triunfo y una derrota, por así decirlo, pasan a ser parte con el tiempo importante de mi vivencia vital como si un ciudadano que llegó a ocupar de manera bastante casual, digo yo, un cargo importante y una responsabilidad enorme, como fue la cárcel de Punta Peuco y la cárcel de alta seguridad. Entonces, en ese sentido, yo como persona me siento afortunado de haber vivido estos 2 episodios. No obstante, uno fue muy duro, como este, el otro fue muy tenso, como el de Punta Peuco, pero los dos en alguna medida me entregan a mí un grado de satisfacción de haber cumplido con lo que yo creía era correcto, y por eso esa noche, cuando se produce este rescate, yo asumí una responsabilidad política que a lo mejor no me correspondía, pero asumí, y en la carta que yo le envío al presidente Frey, que el presidente le digo, yo le pongo, si mi renuncia o mi salida del servicio significa aplacar la crisis política que se ha producido, cuente con mi cargo. Esa fue mi carta al presidente Frey, y así lo hizo. Y yo quedé muy satisfecho con eso, porque efectivamente después, de hecho, la crisis tendió a pasar y en alguna medida se normalizó lo que venía, pero el raya para suma al final. Después de eso, prácticamente los grupos terroristas o armados decrecieron notablemente en sus acciones, y en Chile, a partir de ese instante, desaparecieron la amenaza de acciones armadas, solamente amagada hoy día por los hechos que han ocurrido los últimos días. Claudio, en ese momento usted tuvo contacto directo con el presidente Frey. ¿Le dijo él algo en particular a raíz de lo que había pasado? No, directamente con él no hablé en ese momento. Pero ocurrió que en los días posteriores y en los meses posteriores, mi seguridad estaba un poco afectada, porque a mí el hecho de ser director durante el proceso de construcción, puesta en marcha, y una permanente tensión que hubo con los presos que no aceptaban el régimen y que no aceptaban la cárcel, curiosamente, porque hoy día parecen añorarla, comparado con la cárcel durísima con la que estaba en Brasil, Hernández Norambuena. Y esta cárcel, objetivamente, no es una cárcel que afectara los derechos humanos, pero así se vio en ese momento. De modo que hay un momento dado que yo salgo al servicio, mi seguridad está afectada, hay episodios que les voy a contar alguna vez en el libro que estoy escribiendo sobre este tema, durísimos para mí y mi familia, y mis hijos. ¿De persecución, de amenazas? De amenaza, incluso un intento de secuestro alguna vez. Entonces, yo nunca lo he contado esto. Pero incluso en una reunión familiar, hace 3 días atrás, en el cual le regalé un libro a mi cuñada, y estábamos ahí, y mi hija contó una cosa sorprendente, que yo no estaba absolutamente enterado de unos detalles, pero tremendo. Que le tocó vivir a ella. A ella. Que estaba sola y hubo un intento, francamente, un intento de secuestro. ¿Y a usted lo protegen de alguna forma que no sepa esta información? Ella lo contó ese día con lujo, con mucha inocencia, con lujo de detalle. Pero yo me entero ahora, digamos. Pero no se lo quiso contar por eso, quizás para en ese momento lo dijo de manera mucho más atenuada. Pero una situación extremadamente peligrosa, y que yo me he enterado ahora, recién. Entonces, como que ahora tomo conciencia de lo que eso significó en ese momento estar en el cargo. Hay una serie de episodios en todo ese proceso de franca amenaza. Hay un momento dado que ando con enorme custodia, que a mí me incomodaba mucho, aparataje de seguridad a mi alrededor. Hay un momento dado que me sacan de Chile porque supuestamente había un atentado que se estaba planificando. Entonces, ahora, todas esas cosas
en el momento, al igual que en el caso Contreras también se produce un episodio de esta naturaleza, cuando uno está en el corazón de esto, cuesta mirarse a sí mismo. Y uno no sentía ni miedo, ni sentía temor, ni pánico, porque uno entendía que estaba cumpliendo un deber como funcionario del Estado. Pero ahí se cruzan, en esos años se cruzaba justamente el tema penitenciario, preso, con el tema político. Hoy día ya han pasado más de 20 años y uno ve, por lo menos en la información que uno ha podido recabar durante el día, que, por ejemplo, la cárcel de alta seguridad, que hoy día tiene otro nombre, ya presos políticos prácticamente no tiene. La lógica del día a día ha cambiado mucho respecto a lo que era hace 23 años, que era una lógica que uno se veían, por ejemplo, presos como Hernández Norambuena, como Palma Salamanca, como el comandante Emilio, que eran quizás de otro talante. Bueno, evidentemente que el perfil de formación es muy distinto, de esos presos con esto. Y también la forma como ellos se comportaban, porque estos presos son parte de ciertas organizaciones que son, por así decirlo, una secuela de la dictadura, pero organizaciones. Por lo tanto, era más claro, era más preciso la forma de relacionarse con ellos, porque tenía un grado de jerarquía también. Pero a su vez, ellos tendían a mantener su organización dentro del penal, y esa era una labor de Gendarmería y en general de una política del gobierno, de desarticular esas organizaciones, porque esa es la que estaban poniendo en problemas el proceso de transición, porque ese es el escenario. Estos presos que están acá, en la cárcel de alta seguridad, el año 94, 95, 96, habían cometido delitos, algunos de ellos muy graves, ¿cierto? Como el asesinato de Guzmán y el secuestro de Edward, entre otros. También hay 4 gendarmes y un carabinero que son masacrados en el Hospital Sotelo del Río. Entonces, lo que está ocurriendo perturbaba severamente el proceso de transición. Y Gendarmería ahí adopta, al igual que en Punta Peuco, sin proponérselo, pero lo adoptó y me tocó a mí, en rigor, ser el director de ese proceso, también una posición de manejo político del tema, no es estrictamente penitenciario. Es un periodo que, si uno lo mira a la distancia, bien fascinante en realidad, porque es lo que ocurrió en Chile después de la dictadura. Tanto esto como Punta Peuco son parte de ese contexto. Y el hecho que a mí me tocó vivirlo en primera persona, con los años lo he ido calibrando. O sea, tanto el caso de Punta Peuco, que un día me encontré con unos archivos, donde me di cuenta más claramente que había sido protagonista de un hecho histórico en la historia política de Chile. Y luego ahora, cuando leo la prensa de la época, me cuesta situarme en ese momento. Es como si fuera otra persona. Con amenazas, me enfrascaba a veces en discusiones por la prensa con los familiares de los presos, con los propios presos. Aquí hubo bastante muerte de gendarmes, entonces yo también tenía una responsabilidad con el servicio, representar el dolor del servicio cuando eran gendarmes que murieron en la calle, asesinados pero fríamente. Entonces fue un periodo muy complicado, pero que logramos, yo creo, traspasarlo. Cruzamos el río, no nos llevó la corriente y la transición, yo creo que en ese sentido fue exitosa. Claudio, considerando todo este relato, los factores que pueden haber incidido en esta huida, ¿habría hecho usted algo distinto si pudiese volver atrás respecto a las decisiones que se tomaron, alguna medida extra que pudiese haber tomado para evitar la situación que vimos con esta fuga? Bueno, si hubiese existido alguna más mínima información de que se estaba planificando un rescate aéreo, naturalmente que habríamos tomado medidas. Pero probablemente lo que no hicimos o lo que dejamos de hacer es haber sido mucho más escéptico respecto a informaciones por un lado y puntos de vista por otro, que decían que este tipo de hechos jamás iba a ocurrir en Chile. Que no había estructura ni capacidad para hacerlo, y por otro lado, el gobierno, y yo me incluyo en ello, fuimos cediendo a las presiones externas de organismos de derechos humanos, como la propia Comisión de la Cámara de Diputados, los familiares, y se produjo un grado de solidaridad también externo, fruto de que era bien difícil en esos años trazar la línea entre lo que era un combatiente de la dictadura y un terrorista en democracia. Ese límite siempre fue difuso. Y ahí se produjo un espacio de ambigüedad que yo creo que fue el que posibilitó este rescate. Bueno, hoy día es fácil decir, debíamos haber sido más severos en eso. Pero no era fácil, estamos hablando de los años 93, 94, 95. Eran otros años. Por lo tanto, y hoy día eso incluso no se ha extinguido. Hay que ver lo que pasa con Palma Salamanca. Palma Salamanca, toda la solidaridad con él se sitúa hacia atrás.
y se deja fuera el crimen de Guzmán, ¿cierto? Ahí se produce una especie de cápsula, no se pronuncian respecto a ello la solidaridad con Palma Salamanca, porque significaría, y cuando se han enfrentado algunos de estos que solidarizan con él, condenan el crimen de Guzmán, pues, pero lo sacan y en el fondo prima su condición de combatiente contra la dictadura. Y esa línea es bien difusa, no es fácil establecerla. Y hoy día yo creo que ese fenómeno incluso se produce en otros aspectos, como por ejemplo la dificultad que tiene, y yo soy un hombre de izquierda, pero la dificultad que tiene la izquierda, por ejemplo, para enjuiciar regímenes dictatoriales de izquierda, el caso de Venezuela, o ser muy claro respecto al tema de la delincuencia común. Entonces, dejó una secuela la dictadura en la cual muchos se inhiben de poder tener posiciones más claras por temor al juicio histórico. Yo diría que la historia pesa en este caso. Y eso ha tenido como consecuencia poca claridad en el tema que yo acabo de mencionar y también poca claridad en referirse a la delincuencia. La delincuencia es un hecho que venga donde venga, Sí, pues. es inaceptable. Claudio Martínez, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y estaremos esperando justamente el libro respecto a esta histórica fuga de la cárcel de seguridad hace ya 23 años. Se van a cumplir a fin de año. Bueno, ese es un punto increíble esto, porque o sea, han pasado 23 años, que no es menor, y esto es como si hubiese ocurrido ayer. Muchas gracias por estar acá por presente. acompañarnos, Claudio. Gracias a usted.